Bien, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Muy bien, como veníamos hablando sobre Surat Ad-Duha, para terminar y para ir cerrando el capítulo, hay una parte en donde, bueno, se hace referencia a digamos, a una situación que vivió el profeta que es sobre los huérfanos. Entonces, hay algunos dichos del profeta sobre la cuestión de los huérfanos. Saben que en el Islam, justamente por esta vivencia que tuvo el profeta del Islam, de ser huérfano y de además haber pasado la prueba de quedar huérfano de padre, luego de madre, luego de abuelo, luego de tío ya de grande, ¿no? Pero bueno, el tío del profeta Abu Talib era un gran apoyo para el profeta también. Entonces, esta orfandad eh, fue toda una experiencia amarga para el profeta, y el profeta tenía una debilidad muy especial por los huérfanos y por, digamos, todos los desposeídos, ¿no? Pero especialmente por los niños que quedan desprotegidos. Hay un hadith que dice que cuando un huérfano llora se estremece el trono divino. Dice, y Dios le dice a los ángeles, oh ángeles míos, ¿quién es el que se atreve a provocar el llanto de un niño cuyo padre ha sido sepultado? Los ángeles responden, oh Señor nuestro, tú lo sabes mejor que nosotros. Promete Dios entonces, oh ángeles míos, os tomo como fieles testigos de que complaceré el día del juicio final a todo aquel que calme y alegre el corazón del huérfano. Sabemos que también uno de los actos muy meritorios es acariciar el pelo, acariciar la cabeza de los niños huérfanos, alimentar a los niños huérfanos, hacerse cargo de los gastos de los niños huérfanos. El profeta también dijo, las lágrimas del huérfano caen en las manos del misericordioso, del Rahman, es decir, de Dios. También hay otro hadith que dice, yo, el profeta, y quien asuma la tutela de un huérfano, somos como estos dos en el paraíso, señalando sus dos dedos índice y medio, unidos así, ¿no? Como cuando uno junta los dedos, si es que la persona es piadosa. Entonces, el hecho, digamos, de asumir la tutela del huérfano, hacer como hizo el profeta también, ¿no? Por ejemplo, con Zaid ben Thabit y con otros chicos que también estaban a cargo, o el mismo Imam Ali alayhi salam, que era famoso, que alimentaba a los huérfanos a diario, todos los días, y repartía la leche y preparaba carne para los niños huérfanos, además de educarlos, además de acariciarlos, digamos, de mostrarles también ese cariño, ese afecto que no tenían de parte de sus padres por haberlos perdido, o de alguno de sus padres. O está este famoso hadith del Imam Ali alayhi salam, que ve a una mujer cargando el agua, y entonces le dice, ¿acaso no tienes un hombre, un marido que te ayude a hacer este trabajo? Y ella le cuenta que, bueno, el marido no lo había reconocido al Imam Ali alayhi salam, pero le cuenta que el marido había fallecido porque era un miembro del ejército del Imam Ali, y que tenía 3 hijos, entonces debía alimentarlos y debía hacer ella los trabajos, digamos, difíciles, los trabajos forzosos. Entonces, el Imam Ali alayhi salam sintió mucha vergüenza por esta situación, porque era un soldado que pertenecía a su propio ejército, que se había martirizado, y estos huérfanos estaban, digamos, no desprotegidos del todo porque estaban con esta mujer, con la madre, pero sí, digamos, no tenían
ni la atención ni el cariño del padre, que ya no estaba, ni también la manutención de parte del padre. Entonces el imam Ali alayhi salam vuelve a la casa más tarde de esta señora con estos chicos, con comida, con harina, con frutas, y entra a la casa, le pide a la mujer si él mismo puede cocinar, hornear el pan, y la mujer no lo había conocido hasta que una vecina, creo que fue, que entró a la casa de la mujer y lo conoce a Amirul Mu'minin. Entonces lo ve y dice a la señora: ¿acaso no tienes vergüenza estar haciendo cocinar, amasar el pan al califa y al príncipe de los creyentes? Y ella no había entendido que era el imam Ali alayhi salam, y el imam dice que no hay problema, yo realmente me siento avergonzado porque esta mujer perdió el marido en mi ejército, y bueno, se hace cargo de la alimentación de estos chicos. Entonces, como vemos, en el Islam, esta cuestión de brindarle cariño, de brindarle afecto a los huérfanos, es muy recomendada. Y es tan recomendada que incluso hay hadices que alician el paraíso para las personas que, siendo creyentes, ¿no?, siendo buenas personas, también se hacen cargo de la manutención de los huérfanos, o de la atención en general de los huérfanos, no solo de las cuestiones materiales. Y otra cosa realmente para tener en cuenta de esta sura, además de esta recompensa que existe para quien, digamos, recuerde a los huérfanos, que así como Dios socorrió al profeta estando huérfano, nosotros debemos también tener esta actitud, y el profeta la tenía, ¿cierto? Y como sabemos, el profeta incluso había dicho que cada vez que se pasa la mano por encima del cabello de un huérfano, dice, por cada pelo que tiene el huérfano, se borran los pecados. Además de esto, realmente esta sura Duha, que estamos terminando de ver, lo que nos hace un llamado muy profundo a recordar las mercedes de Dios en los peores momentos, y también a recordar los momentos difíciles que hemos pasado en nuestra vida, y que ya, gracias a Dios, los hemos pasado y los hemos superado, como Dios nos socorrió. Es decir, si ahora estamos pasando por algún momento difícil, y vamos a ver en nuestra vida, en nuestro pasado, que también nos sucedieron otros momentos difíciles que ya, digamos, pasaron, ya se terminaron. Por lo tanto, si ahora estamos en una situación difícil también, tenemos que tener la certeza de que esa situación difícil, inshallah, también va a pasar, y que Dios, así como nos auxilió en la primera vez, nos va a seguir auxiliando. No tenemos que tener ni desesperanza ni desilusión. El creyente tiene que vivir entre la esperanza en la misericordia de Dios y el temor a sus propios actos, porque los propios actos tienen consecuencias, pero siempre sabiendo que Dios es misericordiosísimo y que tenemos tiempo para arreglar las cosas. Pero eso sí, contabilizar y tomar en cuenta las mercedes de parte de Dios, y todas las veces que Dios nos socorrió, todas las veces que quizá pusieron nuestro nombre en el piso también, ¿no? Como quisieron hacer con el profeta, y Dios limpió nuestro nombre y lo puso donde tiene que estar. Y así toda la sura, digamos, es una gran enseñanza. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Y vamos a empezar con el capítulo número 92, Suratul Layl, la sura de la noche. Wal-Layli idha yaghsha. Sí, muy bien, el capítulo anterior, la sura número 92. Correcto, muy bien. Entonces, la sura número 92, Suratul Layl, el capítulo de la noche, es una sura mecana, es una sura revelada en la Meca, y tiene 21. Cada vez poco a poco vamos viendo suras o capítulos que tienen más cantidad de aleyas. Entonces,
Esta es una sura mequinense, como dijimos, y tiene las características similares a las demás suras reveladas en la Meca o mecanas, o mequinenses. Y en general, estas aleyas cortas que tienen contenidos que en su gran mayoría se refieren al Yawm al-Qiyamah, al día del juicio, a la recompensa, al castigo, a lo que lleva al hombre, ¿no? A los castigos o a los premios o a las mercedes o a las recompensas de parte de Dios. Y en el caso particular de esta sura, en su inicio va a hacer 3 juramentos y luego va a dividir al hombre en 2 grupos. Los hombres que son caritativos y que tienen taqwa, que son piadosos, y a los avaros y a los que niegan el día del juicio. Entonces, sobre el primer grupo va a explicar que es un grupo que es feliz, que tiene dicha, digamos, que disfruta de las mercedes, que tiene paz en el corazón. Y esto una vez que Dios anuncie también, digamos, su final o su buen final. De la misma forma, advierte sobre el fuego, sobre el castigo. Y por último, presenta las características de quienes se queman en el fuego y de quienes estarán aceptados. Sobre el mérito de la lectura de la Suratul Layl, el profeta del Islam, el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalamu ala alihi, dijo: a quien la recite, Dios lo agraciará hasta que se satisfaga, lo salvará de las dificultades y le facilitará su camino. Entonces, la sura que vemos en pantalla dice: Bismillahirrahmanirrahim. A ver, yo acá tengo, porque cuesta leer un poco de la pantalla, entonces, Corán en árabe, que nos va a ayudar a leer un poco mejor este capítulo del Sagrado Corán. Dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal layli idha yaghsha, wan nahari idha tajalla, وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. Tenemos en pantalla, muy bien, فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فانذرتكم نارا تلظى. Y continúa la página: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها, perdón, ahí me costó leer, الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم. La verdad me está costando leer con letra chiquita, ¿eh? Vamos poniendo grande. Muy bien. Entonces, el contenido de la sura en español es: Dios, el compasivo, el misericordioso, y hace un juramento. Dice: por la noche, cuando extiende su... Otra traducción que tenemos aquí dice: por la noche, cuando cubre su luz. Por el día, Wan-Nahari, la segunda leya, por el día cuando resplandece. Bien. La tercera leya, por quien creó al varón y a la hembra, que vuestros esfuerzos son diferentes.
Pero a quien hace caridad y es timorato o es piadoso, o teme a Dios también, y corrobora la bienaventura, la buena recompensa de parte de Dios, le facilitaremos el camino, el acceso a la mayor felicidad, como dice allí. Y de nada le valdrá su hacienda cuando caiga en la tumba o el fuego infernal. Por cierto, que a nosotros nos incumbe el caminar, así como también es nuestra la vida última y la primera, es decir, el más allá y este mundo. Os amonesto, pues, con un fuego voraz, en el que no entrará sino el más perverso, que desmiente las leyes divinas y desdeña. En cambio, si librara de él el más timorato, que da su hacienda en el camino de Dios con el fin de purificarse, y a ninguno hace un favor con el ánimo de ser retribuido, sino con el anhelo de contemplar la faz de su Señor, o agradar a su Señor, dice allí el Altísimo. Pronto será satisfecho o quedará satisfecho o complacido. Muy bien. Entonces, ¿cuándo se reveló la sura? Cuentan, basado en un dicho de Ibn Abbas, que había un hombre musulmán que era dueño de unos palmerales. Tenía palmeras. Dice, la rama de una sola de sus palmeras había traspasado una medianera y justamente daba a la casa de un hombre pobre que tenía muchos hijos. Y cuando su dueño se trepaba para agarrar los dátiles, solían caer algunos de estos dátiles a la casa de este hombre pobre, y los niños que estaban hambrientos los tomaban. Entonces este hombre bajaba de la palmera y se los sacaba, se los quitaba, y era tal, dice, su avaricia y su crueldad, que hasta era capaz de quitárselos de la propia boca de los niños. Entonces un día este padre pobre se quejó de ello ante el profeta, y este le dijo, ve tranquilo que yo voy a solucionar el problema. Entonces el profeta fue hasta el dueño de las palmeras, y entonces preguntó, ¿me darías este árbol cuyas ramas traspasan la medianera de la casa del vecino, para que a cambio te sea otorgada una palmera en el paraíso? El hombre le respondió, yo soy propietario de numerosas palmeras, pero sus frutos no se igualan a los de esta, es decir, a esa palmera en cuestión. Por lo tanto, no aceptó este cambio que le proponía el profeta, ¿no? Más tarde, uno de los compañeros del profeta, que había oído la conversación, preguntó, ¿me darías lo mismo que ofreciste a aquel hombre si yo comprara la palmera y la regalara al necesitado? El profeta le dice que sí, que no hay problema. O sea, le albricia una palmera en el paraíso si este hombre iba a comprar la palmera del vecino. Entonces, este compañero se presentó ante este hombre avaro, y este último le dijo, ¿acaso sabías que Muhammad está dispuesto a darme una palmera en el paraíso y no acepté? En realidad le dije que me agradaba mucho comer de esta datilera, y que a pesar de poseer muchas, ninguna da frutos como esta. El interesado entonces preguntó, ¿y estás decidido a venderlo o no? No, no la voy a vender, a menos que me den lo que no creo que nadie pueda ofrecer. ¿Y qué es lo que pides a cambio? Dice, 40 palmeras. Entonces, muy asombrado, este compañero del profeta dijo, pero qué precio tan elevado. Dice, por una palmera que está inclinada, 40 palmeras. Y luego de un instante, de un silencio, resolvió, bien, te daré las 40 palmeras. Entonces el avaro le dijo, si es que dice las verdades, dice, preséntame algunos testigos del que me vas a dar. Casualmente, pasaban por allí algunos hombres, entonces los llamó y los hizo ser de testigos. Más tarde fue a lo del profeta y aseguró, oh enviado de Dios, la datilera ya es mía y te la obsequio. El enviado, mensajero, el profeta, visitó
a esta familia indigente y les comunicó que la palmera les pertenecía. Entonces dice, esto fue motivo por el cual fue revelada la Suratul Layl. Muy bien. Entonces esta sura, como la sura anterior, hace 3 juramentos. ¿Se acuerdan que la sura anterior también hacía 3 juramentos en el que incluyen a la creación, a su creador, y que nos va a llevar a la reflexión? Dice, Wal-Layli idha yaghsha. Esta palabra yaghsha significa cubrir o extender un velo, como la palabra Gayat, que ya la hemos visto en otra sura. Probablemente se deba a la oscuridad, que es como una cortina, como un velo, como si fuera que la Tierra o la mitad del planeta donde no llega la luz solar queda cubierta con un velo. Entonces, bueno, en realidad lo que quiere hacer es un juramento por la noche, darle una importancia a la noche y el rol que tiene la noche en la vida de los seres humanos, y bueno, la tranquilidad también que podemos encontrar en la noche, la temperatura agradable, el sosiego, el descanso, ¿no? Que son cosas que la facilidad que da para hacer el rezo de la noche, Salat al-Layl. Entonces, bueno, hay un juramento por este momento del día y dice, وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى, por el día cuando resplandece. Entonces, esto sucede en el momento del alba, cuando Dios también este velo que en la noche lo corre. Y entonces así pasamos de la oscuridad de la noche, de la tranquilidad de la noche, a la mañana, y empieza, digamos, a tomar forma poco a poco, y a ver luz, y a activarse todo, y a, digamos, las personas empezar a trabajar. Y es un momento también muy importante del día, y que por supuesto Dios no duda en hacer un juramento por esto, ¿no? Y después hace otro juramento más. Dice, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, y por quien creó al varón y a la hembra. Entonces aquí mismo podemos decir que Dios está jurando por sí mismo, que Él es el Jalek, el creador, y por algo que es maravilloso, que es la existencia de 2 géneros, y que todos estos, digamos, estos signos, estas características que tiene tanto el varón como la hembra, en todas las criaturas, realmente son un verdadero signo de una maravilla de la creación, que también Dios nos hace recordar entonces con este juramento la grandeza de su creación, ¿no? Y por último, va a citar el objetivo de estos juramentos. Inna sa'yukum la yatta, que vuestros esfuerzos son diferentes. Entonces, el rumbo de los esfuerzos y los resultados también son diferentes. Ellos nos indican que nadie permanecerá inmóvil, que naturalmente cada uno se va a esforzar y va a utilizar las capacidades otorgadas por Dios. Entonces, algunos van a poder triunfar a partir de este esfuerzo y otros, lamentablemente, van a fracasar, digamos, o van a perder la oportunidad que es la vida en el mundo. Entonces, también podemos decir que es un llamado a que tengamos en cuenta realmente qué es lo que hacemos con nuestra vida, cómo valoramos nuestra vida, cómo la vivimos, cómo la llevamos, para que no terminemos perdiendo, para que no terminemos cayendo en esfuerzos inútiles que nos van a conducir al fracaso, sino que todos los esfuerzos que hagamos sean para mejorar en el camino de Dios. Esta palabra yatta viene de la raíz yat y significa una multitud que se dispersa. Entonces, aquí señalaría la diferencia entre
esfuerzos del hombre en tres aspectos, podemos decir. El cualitativo, el de su objetivo y el del resultado. Una reflexión que también, ¿no? Para todas las cosas tenemos que hacer un movimiento, tenemos que hacer un esfuerzo. Incluso para hacer los pecados tenemos que hacerlos, digamos. Tenemos que poner el motor en marcha. La persona, para que algo sea pecado y diga, sí, hizo un pecado, no solamente con el pensamiento, tiene que pensar o tener la intención de hacer el pecado, tiene que hacerlo, digamos. Entonces, si nos ponemos simplemente a pensar y a reflexionar en este detalle, que para todo lo que hacemos, digamos, para todo lo que sea una obra de bien, o sea un pecado, vamos a tener que ejercer nuestra voluntad, digamos, y empezar a movernos para realizar la acción, sea buena o sea mala. Entonces, todo depende 100% de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar las riendas de nuestros actos, de nuestra conducta, y hacer las obras de bien, y evitar las obras de bien, es decir, de mal. Que nuestro esfuerzo sea para evitar los pecados, sin que nuestro esfuerzo sea para darle calidad a nuestras relaciones. Inshallah. Muy bien, entonces el Corán ahora va a empezar a dividir a los hombres en dos grupos y va a enumerar las cualidades. Dice, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Pero hay quien hace caridad, quien da y además tiene taqwa, tiene temor a Dios, tiene piedad. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Y entonces corrobora, reconoce, también podemos decir, el bien, la buena recompensa. فَسَيُنَسِّهُ لِلْيُسْرَى. Entonces le facilitaremos el camino. ¿Qué camino? El que lo lleva a la felicidad, el camino bien, que le sea fácil el camino llevar. Entonces, en este caso, la palabra Allah significa la caridad, lo que vamos a dar por la causa de Dios. Hay una persona que está... Ahí está, gracias. Muy bien. Continuamos. Entonces, esta palabra atá significa dar, pero en este caso, la caridad hecha por la causa de Dios. Es decir, ayudar al necesitado. Y el énfasis que hace sobre la taqwa, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, ¿sí? El énfasis que hace por que la persona, además, sea una persona piadosa, muttaqi, una persona que tiene taqwa, lo que está indicando es que, digamos, cuando se realiza la caridad, tiene que haber una sinceridad, tiene que haber ikhlas, tiene que haber una intención pura, tiene que ser una obra de una persona timorata, una persona que tiene taqwa, ¿sí? Una persona que, porque al dar, lo que da tiene que también haberlo obtenido correctamente. Una persona que tiene taqwa es la persona que se aparta, se aleja de los pecados, una persona que sigue el camino, una persona que es digna de confianza. Entonces todo aquello que va a dar en el camino de Dios también es lícito, está bien ganado. Y además, bueno, sabemos que la persona que tiene taqwa es una persona que cumple con la ley. Muy bien. Y bueno, nos habla del husna también, que es el femenino de ahsan, que es lo más bello, lo mejor, lo más bueno.
Entonces indica que hay que tener un buen comportamiento, un comportamiento bello, bueno. Dice, como este hombre que compró la palmera, ¿no? Dando todos sus bienes porque tenía la esperanza de tener una palmera en el paraíso. De esta forma, uno tiene que hacer todas las acciones, ¿sí? La persona, cuando, no solamente cuando va a hacer el bien, sino también cuando va a rezar, cuando va a empezar el ayuno en Ramadán, cuando va a acariciar a un huérfano, cuando va a hacer caridad, cualquier cosa que haga tiene que hacerlo con esa esperanza. Porque hay una esperanza en el Yawm al-Qiyamah, una esperanza en el Jannah, en el paraíso, y sobre todo, lo más importante que es agradar a Dios, no solamente la recompensa divina por la recompensa, sino porque la recompensa divina es una forma de materialización de la satisfacción de Dios para con uno, que eso es lo importante. Muy bien. Muy bien. Entonces, esta frase, "Fasanuyassiruhu lil-yusra", probablemente indique el éxito del auxilio de Dios, la facilidad de la obediencia para con Él, para con Dios. Entonces, también puede ser el camino que se abre hacia el paraíso, la recepción de los ángeles. Y bueno, también sabemos que Dios, cuando la persona da un paso hacia Dios, Dios da 10 pasos hacia la persona. Es decir, es una forma, digamos, metafórica, ¿no? De que Dios facilita el camino. Cuando nosotros realmente queremos seguir el camino recto, el camino de la verdad, el camino de los grandes creyentes, de los siervos justos de Dios, Dios facilita el camino. A veces nos pone a pruebas para ver si realmente nosotros tenemos piedad en el corazón. Somos gente piadosa, gente buena, pero no para demostrárselo a Dios mismo, a Él. Él no necesita, digamos, hacer absolutamente nada para conocer el corazón de las personas. Es para que nosotros mismos conozcamos nuestras capacidades. Perdón. Entonces, de esta forma, a veces vienen las pruebas, pero cuando la persona supera las pruebas, también Dios va facilitando el camino y, digamos, dando las oportunidades, dando el sustento, dando la fuerza física, la fuerza espiritual, como para que nosotros podamos cumplir con nuestras obligaciones e incluso para que se transforme también en un placer para nosotros, ¿no? ¿Cuántos místicos que, por ejemplo, se imponían a hacer Salat al-Layl, se imponían a ayunar, después terminan conectando esa obra con Dios, y Dios la facilitó, y entonces se transforma en un placer. Cuando ya, digamos, la ibada, se dice, la ibada, Bismillah, el acto de adoración, digamos, se transforma en placer, es porque ya, digamos, la persona llegó a conectarlo. Muy bien. Lo mismo sucede con otro tipo digamos, de actos, como por ejemplo la caridad. La caridad de la persona que da caridad y la da por y para Dios, también siente un placer muy grande. Ver, por ejemplo, la gente cuando puede vestirse, puede comer, gracias a esos actos de caridad. Muy bien. Y sobre todo cuando son gente que le cuesta, ¿no? Que le cuesta dar en caridad, pero da. Eso es muy importante. Muy bien, el vocablo yusra, de la raíz yus, significa originalmente preparar la montura y las riendas del caballo para partir. Pero se utiliza, como ya sabemos, para señalar cualquier acto que es sencillo, que es fácil. وأما
Man bajila wastagna. En cambio, hay quien sea avaro y se crea suficiente. Ahora vamos a ver quiénes son. Wa'ama man bajila, la persona que es bajil, que tiene la enfermedad del bojol. Bajila es el infinitivo y sabemos, la persona que es bajil es la persona que es avara, que le cuesta dar, que sufre al dar cualquier cosa, no tiene generosidad. Estagna, en este caso, dice aquel que busca ser autosuficiente y desea enriquecerse. Entonces, la persona que es avara y además busca no depender de nadie y enriquecerse. Entonces, cuando hay un hombre así, cuando hay una persona que tiene esta enfermedad del alma, que es el bojol, que es la avaricia, la persona se olvida completamente de Dios, se olvida completamente de que Dios es el Razzaq, el sustentador. Cuando la persona se olvida que Dios es el sustentador, que Dios es el que da las cosas, entonces empieza a tener miedo de que mermen sus cosas, ¿no? Ya lo dijimos muchas veces, Allah subhanahu wa ta'ala es el más rico, digamos. Dios es el que lo posee todo, por lo tanto puede darlo todo. Y la persona que pide y extiende la mano a Dios sabe que aquello que va a pedir lo va a obtener. Pero si la persona se desconecta de Allah subhanahu wa ta'ala, si la persona tiene miedo a perder el sustento por dar o por ser generoso, entonces cae en la enfermedad del bujol. El bujol es un signo de la falta absoluta de confianza en Allah y de la falta de reflexión de dónde viene el sustento. Entonces la persona quiere obtenerlo todo y no dar absolutamente nada ni perder ni una moneda. Todo lo que vaya a dar en el camino de Dios, todo aquello que le van a pedir, así sea un vaso de agua, le parece una pérdida. Y eso es una gran enfermedad que tenemos que evitar. Y también es negar la, digamos, el poder de Allah. Si una persona que tiene miedo a empobrecerse por ayudar a un pobre, realmente no cree, ¿no? Muy bien. Después termina diciendo esta frase, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, le facilitaremos. Sí, le haremos fácil el acceso en el momento de adversidad. No, perdón, le facilitaremos la adversidad. En este caso. ¿A quiénes? A este. Hay algo que tenemos que también saber. La persona cuando es bajil, la persona cuando no es generosa, la persona cuando no es piadosa, la persona cuando se sumerge en los pecados, pierde realmente esas bendiciones que tiene el creyente, ¿no? El creyente realmente sabe que, por ejemplo, si tiene un problema de dinero, si tiene un problema en lo económico y, digamos, pone todo en manos de Dios y en ese momento es más generoso que en otros momentos, Dios le facilita las cosas. En cambio, la persona cuanto más avara se vuelve, más preocupaciones va a tener en su cabeza, más, digamos, momentos difíciles económicos va a tener que pasar, porque se va la baraka. Pierde la baraka, pierde el ne'ma, pierde la merced, digamos, que es una merced muy profunda y real, que es la de tener el sostén de Dios constantemente. Entonces la persona verdaderamente se va a ver en muchos problemas, tanto económicos
puede ser de salud, etc. De la mejor forma, digamos, de combatir todos los males es a través de la sadaqa, de la generosidad, y Dios facilita de esta forma la vida del creyente. Mientras que la persona que, por el contrario, es avara, es tacaña, bueno, tiene que saber que todo eso le va a costar más caro, en realidad. Porque hay gente que es tan tacaña, a veces, como no es capaz de dar una moneda, saben que cuando alguien compra, por ejemplo, algo importante, ¿no? Por ejemplo, compra un vehículo, no sé, compra una casa, es muy meritorio dar de comer a la gente, no sé, matar un cordero, repartir la carne. ¿Y esto para qué es? Para que ese objeto o digamos, esa casa, ese automóvil o lo que fuere, tenga baraka y que no pase nada malo con él. Pero cuando es al revés, pierde estas mercedes divinas y bueno, queda la buena de lo que suceda, ¿no? Bueno, hoy vamos a llegar hasta acá. Inshallah, la próxima clase vamos a hacerla a partir de la ley 11, con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero en todo esto tenemos que reflexionar mucho. Estas suras que realmente nos hacen reflexionar, son suras para prestar mucha atención, capítulos para prestar mucha atención, porque son los primeros, los que se revelaban en la Meca, y los que traen todas estas cuestiones de doctrina, de creencias tan importantes, y explicadas de una manera como para un niño, ¿no? Entonces, tenemos que siempre leemos el Corán también reflexionar en lo que Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dios los bendiga mucho y nos encontramos inshallah en la próxima clase.